La siguiente es una presentación del Ministerio de Enseñanza Bíblica Tiempo de Victoria. Para aprender, para enseñar, para crecer y para madurar. Desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Llevando a todo el mundo de habla hispana palabra del Señor. Este estudio especial, segundo que subimos a nuestra web, tiene que ver con un tema de actualidad. De allí el título: Cuando la tierra se mueve. Cuando la tierra se mueve. Porque cuando la naturaleza o el clima nos asestan un golpe fuerte, es como si fuéramos sacudidos por una mano gigantesca. Y entonces, claro, no podemos evitar relacionarla con Dios mismo. Y no es nuestra culpa haber sido educados teológicamente por una iglesia oficial que se regodeaba presentando a un Dios más bien castigador. Ahora después, cuando comenzamos a desandar nuestro derrotero de cristianos, aparecieron las modificaciones que nos llevaron a interesarnos, seriamente te diría, en un asunto que hasta allí solamente parecía apto para viejas y para niños. Entonces un día alguien nos presentó al Dios de amor, al Dios de justicia, a ese Dios que siempre estuvo inscrito en una Biblia que solamente después de la epopeya de Martín Lutero pudimos leer con nuestro propio raciocinio y nuestra propia guía espiritual interna. A partir de allí fue tanta nuestra molestia por toda aquella enseñanza torcida y mal interpretada, que decidimos creerle a esta nueva absolutamente todo. Y también nos equivocamos, porque así como Dios nos dio a cada uno libre albedrío para decidir, también tenemos que aclarar que nos dio una mente plena en sagacidades capaces de descubrir recovecos que a otros les podría resultar casi inescrutables. Y si bien nos fuimos para el otro lado, quizá, y empezamos a fabricar entonces un Dios permisivo, cada tanto esa mano gigantesca nos lleva a reflexionar muy seriamente en lo que leemos y entender que, si bien no somos hijos de aquel viejo malhumorado de la pintura del Dios castigador, el sentido de justicia de nuestro Dios lo lleva a tener mano fuerte para algunas ocasiones, o en algunas ocasiones. El tremendo terremoto que asoló a nuestra hermana nación de Chile hace algunos días impulsó a muchos cristianos, llamados casi histéricos por algunos otros hermanos que ven a esto con otros ojos, los llamó, decía, a buscar un porqué, una razón, una justificación, te diría casi legalista, que tal vez
no le sirviera para nada a los hermanos chilenos, pero que parecía ser la garantía de seguridad que otros, en otras latitudes, necesitaban, reitero, en distintos sitios, para poder dormir tranquilos, sin estresarse por tierras que se mueven debajo de sus pies. Entonces algunos eligieron el juicio, ese juicio al que los hombres pareceríamos ser tan adeptos, en tanto y en cuanto no sea contra nosotros mismos. Juicio en tanto y en cuanto no sea contra nosotros mismos. Y añadieron a ese pensamiento algo muy específico. El juicio era sobre Chile y por supuestos pecados cometidos por ese pueblo. Entonces, a ese pensamiento se le sumaron profetas cuyos videos o audios aparecieron rápidamente premonizando esas hecatombes con fechas muy anteriores a las que ocurrió el suceso. Yo quiero serte franco, y porque esto es más que un estudio, es un refrescar algunas cosas, yo no me atreví, te lo confieso, no me atreví ni siquiera a pensarlo así. Todavía tengo temor santo de mi Señor. Y tengo muy claro también, en mi conciencia, que yo no he venido a este mundo como juez. En todo caso, a lo sumo, por misericordia y por gracia de Dios, puedo haber venido como maestro del reino de mi Padre Celestial. Así que busqué en mi Biblia, y con la guía del Espíritu, y sin demasiado esfuerzo, te lo confieso, llegué a Mateo 24. La mirada que yo le voy a dar es mayoritariamente literal. Y te digo por qué, porque vos sabés que yo no soy afecto a tomar así a la Escritura. Pues la Biblia es una serie de relatos literales que encierran muchos principios espirituales. A lo primero lo decodificamos con nuestra mente, pero a lo segundo solamente lo podemos ver si nos lo revela el Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo no quiero tomar así la Escritura literalmente, pero en este caso, mucho me temo que pude haber estado cometiendo el error de irme demasiado al costado opuesto, al costado espiritual. La Biblia contiene mucha tipología simbólica, eso es una realidad, pero tengo claro que no es toda simbólica. Tiene de una cosa y tiene de la otra, y a veces, por no caer en el literalismo, queremos espiritualizarlo todo. Entonces, así que mientras trabajo buscando contenido, significado y revelación para con una palabra concreta que el Señor le dio a mi esposa luego de orar por este asunto, yo quiero compartir contigo este capítulo completo del Evangelio de Mateo, procurando encontrar puntos de contacto que nos permitan entender algo más respecto a los tiempos que estamos viviendo, fundamentalmente eso, no al hecho en sí concreto de un terremoto, sino a los tiempos o al significado acorde a los tiempos que eso puede tener. Los 51 versículos que se insertan en este capítulo clásico y casi tradicional, te diría, del Evangelio de Mateo, contienen elementos muy claros que pueden ser definidos cronológicamente como respuesta a las muchas preguntas que los discípulos le formulaban a Jesús. En primer lugar, se habla de la destrucción del templo. Un templo simbólico, quizás, pero también uno literal.
uno literal que aparentemente se caería como producto de algo muy fuerte que lo derribara. ¿Sí? Entonces después hace alusión a su segunda venida. Y finalmente al fin del mundo o sistema que conocemos. Y cuando hablo de sistema, si querés podés considerarlo como secular, como social, como político, como contemporáneo, pero también podés considerarlo como religioso. Sigue siendo sistema, porque en el final son la misma cosa. Acordate, economía, política y religión son bases de Babilonia, no solamente del reino. Como estos tópicos participantes están tan interrelacionados, hay momentos del capítulo en donde cuesta bastante determinar de qué acontecimiento concreto se está hablando. Entonces, esta dificultad podría resolverse si recordamos que la mayor parte de las profecías pueden cumplirse en un plazo breve, pero a la vez remoto. Nuestro reloj Cronos, ese que usamos vos y yo, colgado en la pared, sobre la mesa de luz, en nuestras muñecas, ese reloj Cronos no tiene sintonía con el reloj Kairos que usa Dios. Entonces es necesario que durante toda la lectura de este capítulo tengamos muy presente que Jesús evocaba los trágicos acontecimientos que rodearían la destrucción de Jerusalén, para describir las condiciones que precederían su propio regreso. Y se nos deja la posibilidad de tomar a la Jerusalén real, simétrica y geográfica, o también a la celestial, que es, ya lo sabemos, la iglesia misma, la genuina. Ahora pregunto, ¿es que alguien podría entender que en los últimos tiempos la iglesia será destruida? No, claro. Dicho así, no. Dicho así, quizás no, quizás. Pero si prestamos atención a esa expresión vertida respecto a que la conquista final será lograda, dice Tesalonicenses, por los que hayan quedado, entonces la versión pasaría a enrolarse dentro de los posibles, o de las cosas posibles. El verso número 1, el primer verso de Mateo 24, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, Jesús no iba al templo a participar de la ceremonia, Jesús iba a enseñarles a quienes quisieran oírlo las nuevas verdades que habían llegado. La única vez que, dice la Biblia, participó de un servicio fue aquella vez donde fue llamado a leer el rollo. ¿Te acordás? Que estaba todo muy bonito hasta que dijo: se ha cumplido esto delante de vuestros. Bueno, lo sacaron corriendo. ¿Cómo te sacarían a vos o a mí si nos atreviéramos a decir algo así, aunque fuera cierto? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Está claro, los discípulos no entraban con él al templo. ¿Motivos? Mira, podrá decirse o podrá argumentarse que se trataba de respeto por su sabiduría o respeto por su calidad de líder. Pero yo te puedo garantizar, de acuerdo al resto de la historia, que lo más probable
si tenemos en cuenta las posteriores reacciones de cada uno, es que fuera simplemente por miedo. Verso 2. Respondiendo él a la invitación de ellos para ver los edificios como quien está en un viaje, en un tour turístico, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿De qué está hablando Jesús en su respuesta? Literalmente, y dadas las condiciones climáticas y naturales actuales que demandaron este trabajo, nos sirve. Está hablando de una gran conmoción sísmica que derribaría todos esos edificios. Pero también está hablando de la impiedad religiosa, de la caída de grandes estructuras creadas para servir mejor a Dios, pero que después terminaron casi por reemplazarlo. Pregunta: ¿y si ambas cosas significaran lo mismo? Si las dos cosas significaran lo mismo. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Mirá, sería el primer signo de pretensiones de privilegio por parte de miembros de un grupo que tenía que ser similar. Él lo había dicho. Se acercaron aparte, en un costado, como personas que pueden sentarse a la mesa del pastor, por ejemplo. Ahora, claro, y dijo, diciendo, los discípulos, ¿no? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Te recuerdo una vez más que siglo aquí es cosmón y significa esencialmente sistema. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Esto es importante, ¿eh? ¿A quién se refiere Jesús? ¿A Satanás, que es el gran engañador? Sí, pero mucho más a los que pueden ser usados por él, ya sea fuera o adentro de la iglesia. Adentro, sí, adentro, porque en Jeremías 29, capítulo 29, verso 8, hablando de esto, se dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros. ¿Te quedó claro? Ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Vos sabías que ese es uno de los factores de mayor consulta pastoral? Yo no soy pastor, pero he hablado con muchos pastores, e incluso me toca a mí de rebote en más de una ocasión. Los sueños. Si los ministros obedecieran ciegamente los sueños santos y divinos de muchos de sus hermanos, todos nos iríamos a parar a cualquier parte, ¿eh? Respecto a la segunda venida, Pablo es mucho más concreto y mucho más claro cuando dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pese a que una gran mayoría habla, asegura y hasta profetiza de que lo que viene es un avivamiento. La Biblia dice apostasía, no dice avivamiento. Y se manifiesta, dice Pablo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. El verso 5 de Mateo 24 dice: porque vendrán muchos en mi nombre. Jesús. Vendrán muchos en mi nombre. Hasta gente, te diría, que dice ser cristiana,
sin creer en la deidad de Cristo. Vos lo conocés. Tocan a tu puerta cada domingo, donde salen en pandilla a hacer su trabajo evangelístico. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo aún no he escuchado a nadie decir eso, pero sí he visto a demasiados mostrándose desde las plataformas como superpoderosos, con 10 escalones por lo menos, por encima de cualquiera de nosotros. No dicen yo soy el Cristo, pero lo dan a entender. Verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Yo te digo, las hubo y las hay desde hace mucho tiempo. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, no hemos leído con atención y entendimiento esto último, porque hemos hecho hasta cadenas de oración pidiendo a Dios por determinados sucesos, sin entender que tal como lo hemos leído, es necesario que estas cosas ocurran. ¿Alguien puede entender al Dios de la mente eterna con una mente finita como la nuestra? Porque se levantará nación contra nación, verso 7. O sea que lo que se va a levantar, dice, es cultura contra otras culturas. Por ejemplo, un dato, Occidente versus Oriente. ¿Estás entendiendo de lo que hablo? Nación contra nación y reino contra reino. No está hablando de reinados terrestres, está hablando de reinados espirituales. Y habrá pestes y hambres. ¿Crees que no hay de eso hoy en una gran parte del planeta? Y terremotos en diferentes lugares. Fíjate que esto es precisamente lo que determinó este estudio. En diferentes lugares. Pregunto, ¿lugares declarados como sísmicos? Sí, pero no le hace. Yo te puedo asegurarte que la Tierra no está firme en ninguna parte. En ninguna parte. Verso 8. Estamos viendo Mateo 24. Todo esto será principio de dolores. Si tomamos a esta palabra principio como inicio, lo que te está diciendo es que todo lo que hemos vivido en estos últimos días no es un corolario final a algo tremendo, sino apenas el principio, el inicio, el comienzo. Ahora, si a principio la tomamos como patrón, como modelo o como base de algo superior, entonces el principio establecido es que nadie, pero absolutamente nadie, puede sentirse seguro fuera de la cobertura divina del Señor mismo, no de organizaciones religiosas que proclaman otorgarla, aunque no sea bíblico. Porque no hay estructura bíblica que te muestre o te demuestre que un hombre le da cobertura espiritual a otro. Le da enseñanza, le da ayuda, le da apoyo, le da respaldo, pero no cobertura. La palabra cobertura en la Biblia está escrita muy pocas veces y no habla de esto. Habla del cabello de la mujer. Entonces, verso 9, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pues sabes que esto siempre me enseñó a mí, y se enseñó, como que los gobernantes se iban a ensañar contra los cristianos. Más o menos parecido a lo que ocurrió en la época de los circos romanos. Entonces ese pensamiento nos llevó a suponer que para que sucediera eso, en plena era, al menos
declamada de libertad de cultos, claro, todavía faltaba mucho. Yo no sé cómo será en tu país, pero en el mío, las iglesias de cualquier culto que esté inscrito en el registro nacional puede tener sus reuniones, sus servicios, nadie persigue a nadie y no hay en el horizonte de la Argentina una fuerza política o ideológica que si llega al poder o si llegara al poder podría llegar a perseguir a cristianos. Entonces decimos, falta muchísimo, pero nos equivocamos. Y muy feo, porque donde se van a entregar a tribulación a los cristianos hoy es dentro de sus propias congregaciones, iglesias, templos, denominaciones, credos o como se te ocurra llamar a algo que se autodenomina como cristiano. Y lo van a hacer si es que no comparten los ideales o las visiones del liderazgo de esos sectores. ¿A vos te parece que lo que digo no tiene sustento y parece traído de los cabellos y lo digo porque soy malo, estoy resentido o tengo raíces de amargura o tristeza en contra de las organizaciones? Te invito a leer Mateo capítulo 10, verso 17. Mateo 10, 17. Vamos un poquito más atrás, si estás con tu Biblia siguiendo esto. Te doy tiempo para que llegues, mientras las hojas de tu Biblia suenan como si fueran papitas fritas, porque hace mucho que no las tocas. Mateo 10, 17 dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Pregunto, ¿hay concilios en otro lugar que no sea en la iglesia? Y en sus sinagogas os azotarán. ¿A dónde serán azotados los cristianos? Dice claro, en sus sinagogas, porque era la iglesia del momento. Esto sería como decir hoy, en sus congregaciones. Ahí van a ser azotados. No en el municipio, la comuna, el ayuntamiento, o como quiera que se llame, los poderes locales, provinciales, regionales o nacionales de tu país. Y finalmente dice que seremos aborrecidos por causa de su nombre. Escúchame. Al mundo le podés decir Jesús, 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 Jesús 1000 veces, y yo te puedo garantizar que para el mundo es como si escuchara llover. No se preocupa por eso, no le afecta absolutamente en nada. Entonces, una vez más, donde seremos aborrecidos por causa del nombre de Jesucristo, será en el lugar en el que supuestamente se le honra, se le adora y se le obedece. En el momento en que vos confrontés sus corruptelas y sus negociadas. El verso 10 dice, muchos tropezarán entonces. Ya están tropezando. Y con toda clase de obstáculos, Te nombro algunos. Politiquería religiosa, infiltración orientalista, ciencia mal entendida, humanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos tropezarán entonces. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Pregunta en cualquier congregación y te lo van a decir. Hermanos denunciando a otros hermanos ante sus pastores, ante sus liderazgos, y por consecuencia odiándose casi a muerte entre ellos. Hermanos con páginas web en Internet destinadas y dedicadas a denunciar a otros hermanos con nombre y apellido, como si estos no pudieran ser jamás restaurados por Dios, cosa que tendría que llevarte después a pedirle perdón toda tu vida. Yo no, jamás caería en eso, salvo
que tenga mi mente bloqueada por algún demonio de bloqueo mental. Porque yo no denuncio carne y sangre. Yo denuncio principados y potestades, sistemas. Mi confrontación es con los sistemas religiosos, no con el pastor fulano, el apóstol mengano o quien sea. Porque cualquiera de esos hombres o mujeres mañana se arrepienten, piden perdón, Dios los perdona, ¿y yo qué hago? No se trata, la batalla no es contra carne y sangre, es contra principados y potestades. Y están, que ellos se valen de carne y sangre, pero por supuesto, todo espíritu necesita un cuerpo para manifestarse. Dios es espíritu. También necesita un cuerpo. ¿Sos parte del cuerpo? ¿O sos parte del grupo? ¿O sos parte de qué? Esta confrontación es para vos, no le eches la culpa a nadie. Verso 11. Y muchos falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pregunto, ¿de verdad vos crees que todo lo que dice ser profeta y anda por los púlpitos profetizando avivamientos en épocas de apostasía ha sido enviado por Dios a hacer eso? ¿De verdad lo has creído? Porque mucho me temo que has sido uno de los muchos engañados, si lo creíste así, Ese es el error de creer que todo lo que se mueve y todo lo que respira dentro de un templo es santo. Ya lo hemos explicado hasta el cansancio en estudios fundamentalmente sobre Génesis, que cuando Dios habla de multiplicar los dolores de parto a la mujer, nunca podríamos multiplicar algo no creado, no aparecido, no inventado. Lo hemos enseñado eso. Por lo tanto, lo que aquí se le dice a la iglesia, porque la Biblia no es para el mundo, la Biblia es para la iglesia. Que el mundo la lee y se convierte, amén. Cuando se convierte después la ley madura y crece, amén. Pero la Biblia es para la iglesia. Lo que aquí se le dice a la iglesia es que si bien ya existía bastante maldad dentro de ella, ahora, en estos tiempos finales, esa maldad se multiplicará. ¿No notás que todo está tomando mayor velocidad? Si un automóvil, un carro, una bicicleta o lo que fuere, cualquier vehículo, toma un camino en descenso, en pendiente, empieza a acelerar cada vez más. ¿Y a dónde termina ese aceleramiento? Cuando se lleva por delante algo. Va inevitablemente a chocar con algo, a dar contra algo. Bueno, los tiempos están apresurándose cada día más. ¿A dónde vamos a chocar? Es coherente con la Biblia más que con cualquier profecía científica. La maldad se multiplicará. Claro que nadie sabe por qué suma se va a multiplicar. Nadie sabe por qué suma, por qué cifra, por qué cantidad será esa multiplicación. Pero habrá multiplicación. ¿Habrá o la está viendo? La hay ya. Y si alguien tiene dudas que esta palabra es dada a la iglesia, al llamado pueblo de Dios, y no al mundo secular, o al mundo incrédulo como le llamamos nosotros, lo que sigue te lo va a despejar. Porque jamás podría enfriarse un amor no experimentado. Porque el amor del cual se habla es el amor de Dios. Y a ese solamente se cultiva, o se lo cultiva, entre creyentes. No existe el amor de Dios entre no creyentes. Ahí existe el amor fileo, el humano, pero el ágape solamente entre los hijos. Verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Este es un texto más que clave, porque habla de la salvación, que es de lo más caro a la consideración de los cristianos.
y dice que la logrará o accederá a ella, entre otras expresiones de otros textos, aquellos que perseveren. ¿Que perseveren en qué cosa? ¿Qué es perseverar? La palabra griega usada en los originales, aquí, es la palabra upómeno. Upómeno, H-U-P-O-M-E-N-O. Upómeno. Y significa mantenerse uno en pie en el conflicto, sobreponerse a la adversidad, no desplomarse bajo la tensión, estar uno firme, perseverar bajo presión, esperar calmada y valientemente. Eso más o menos, a grandes rasgos, es el significado de este perseverar del cual se habla acá. Entonces atención con esto, porque no estamos hablando de una pasiva resignación a la suerte, y bueno, si es la voluntad... No. Tampoco es mera paciencia. Estamos hablando de una resistencia activa y enérgica a la derrota, lo que permite una calmada y paciente perseverancia. Apto para la guerra espiritual y también para la que estamos librando contra las Babilonias falsas, que también es guerra espiritual. Y será predicado este evangelio, dice el verso 14, este evangelio del reino. Será predicado este evangelio del reino, y te lo quise leer completo así porque no está hablando de otras imitaciones bien intencionadas o sobre énfasis en lo que Dios no da énfasis, que es la salvación. Muchos están convencidos que el propósito de Dios es la salvación de nuestras almas. No, ese es el deseo de Dios. El propósito de Dios es la extensión del reino y la implantación del reino. No cambiemos el evangelio, por favor, aunque sea bien intencionado, porque caemos en la religiosidad. Acá dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, que es como decir en todo el sistema económico, político, religioso, etc., para testimonio a todas las naciones. Y entonces, como consecuencia de todo esto, vendrá el fin. ¿Qué clase de fin? Planetas estallando, piedra, gente volando por los aires, marcianitos en órbita. Ahora va a detallarlo, al fin. Mientras tanto, y para que te quede más que claro, te recuerdo que predicar, ya lo enseñamos esto, es anticipado, dicar, sustancia de ángeles caídos. O sea que predicar es anunciar por anticipado la derrota de los ángeles caídos. ¿Quieres llamarlos demonios? Llámalos demonios. Así que si anuncias un evangelio carente de guerra espiritual, hermano, hermana, no estás predicando. Solamente estás haciendo un discurso religioso, que sirve, que es útil, que es bueno, pero que no es predicación del evangelio de la cruz. Mucho menos del reino. Por tanto, verso 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, dice la misma palabra, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en Judea, dice. ¿Vos sabés que el nombre Judea derivaba del griego Ioudaia? Ioudaia. Y del hebreo Yudaj. Pronuncio bien hebreo, ¿viste? Y era un término geográfico que en la Biblia solamente aparece en el Nuevo Testamento. Se cree que esta región comprende al antiguo reino de Judá. Y Judá, fíjate, es tipología del pueblo de Dios. Entonces, ¿quién deberá huir a los montes ante estas emergencias? ¿El mundo o la iglesia? Yo no lo sé, pero te repito que la Biblia no fue dejada al mundo. Dada su geografía
natural y literal, Judea estaba situada a orillas del mar y tenía a sus espaldas colinas de altura mediana, que son los montes que aquí se mencionan. ¿Y bajo qué causa o peligro la gente debería huir a refugiarse en ellos? Pregunto. Vos ya lo has visto, ¿eh? Por lo que hoy llamamos tsunamis, también llamados maremotos. A montes altos es la única salvación. Entonces dice el verso 17, el que esté en la azotea, lugar alto, no descienda para tomar algo de su casa. ¿Invasión de agua? También puede verse como que quienes tengan alto conocimiento no desciendan en esos conocimientos para quedar en igualdad de condiciones con los que ignoran todo, para que no se vayan, por ejemplo. Y el que esté en el campo es el mundo, no vuelva atrás para tomar su capa. La capa simboliza su estatus. Más, verso 19, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Pues sabés que ante cualquier clase de emergencia de alto calibre, las embarazadas y madres con niños pequeños son personas de riesgo mayor. Por eso las menciona. Verso 20. Orad, pues, para que vuestra huida... ¿Cabe alguna duda que la sugerencia divina es huir y no hacerle frente a lo que venga? Total, Dios me cuida y no me pasa nada. Huir. Igual que las tentaciones. Huir. Huye de las tentaciones. No quieras llevártela por delante pensando que Dios va a pelear a tu lado y vas a vencer. No, huye. Pablo, que no sea, dice, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Inimaginable, ¿eh? Esta es la definición que mejor le cabe a esto. Yo no puedo imaginarme esta escenografía. Yo no sé si a vos te da la imaginación para que sí, a mí no. Y si aquellos días, verso 22, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Muy bien. Pregunto, ¿cómo se supone que serían acortados esos días? No sabemos. No sabemos porque Dios es capaz de eso y de mucho más. El cómo lo hará es un asunto de Él. Lo que a nosotros debe interesarnos es que aquí dice que lo hará, y eso me dice a mí que indudablemente lo hará. Pero por las dudas, quiero recordarte esto. ¿Has leído que el reciente terremoto en Chile movió el eje de la Tierra y acortó el día en milésimas de segundos? Si en cada uno de los diferentes terremotos que ocurren en diferentes lugares del mundo sucede eso, ¿qué ocurriría dentro de cierto y determinado tiempo? Los días serían acortados. Vos cree lo que quieras. Mi deber es informarte. Con esta información vos haces lo que quieras. Sos libre, dueño, tenés libre albedrío. No podemos obligar a nadie que crea lo que no puede creer. La fe, para creer algo, sale de adentro para afuera. Nunca de afuera para adentro. De afuera para adentro no es convicción, es convencimiento. Y como dice la palabra, convencimiento. Se vence el día de la crisis. Ahí te quiero ver. Ahí se sabe quién tiene fe y quién estaba convencido de algo que después no sabe si es cierto. Entonces, verso 23, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Yo me pregunto seriamente,
si hemos tomado concreta nota de esta recomendación. Pregunto, ¿no está sucediendo algo parecido ya en este tiempo con hombres o mujeres que se venden, entre comillas te lo digo, que se venden a sus oyentes o telespectadores o lo que fuera, o lectores, como émulos casi directos de Cristo? ¿No está sucediendo ya? ¿Vos no has visto ningún caso? A mí solamente me ha tocado verlo. Yo solamente tengo un aparato de televisión. Yo solamente sintonizo determinados y ciertos canales. Vos no. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Cuántos has visto? Yo a unos cuantos, ¿eh? Y eso que no voy todos los domingos al templo. Y harán grandes señales y prodigios. Mira, si no las hicieran, nadie les prestaría la menor atención. Las hacen. Es cierto que las hacen. De tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Esto es un hecho, ¿eh? Y mucho más, te digo, si esos engaños provienen, emanan, llegan desde los mismos púlpitos, desde donde hace no tanto tiempo recibiste ayuda, enseñanza, salvación, palabra y consuelo. Verso 25. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto es el lugar de las pruebas, de las crisis, la tribulación. No salgáis, o mirad, estad en los aposentos, que es el lugar de la comodidad, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto significa una sola cosa, hermano. Cuando Él venga, nadie, pero absolutamente nadie podrá decir que no lo vio o que no supo nada de ello. Nadie va a poder decir, a mí no me dijeron nada, no tengo culpa. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, ese es Jesús crucificado, allí se juntarán las águilas. Eso somos nosotros. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor. O sea que no habrá más palabra genuina en los sitios en que debería haberla. Y las estrellas, dice, caerán del cielo. Yo te digo que las estrellas cristianas de la televisión se van a derrumbar en sus ministerios falsos. Esas son estrellas también. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo habrá de sacudirse y estremecerse. Joel, capítulo 2, verso 10, dice al respecto que delante de él temblará la tierra. Entonces, verso 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Yo pregunto, ¿nunca te has preguntado cómo sabrás que el gran día ha llegado si no tenés ni la menor idea de cuál será esa señal? Porque nosotros leemos este texto y lo cerramos con un montón de gloria a Dios y aleluya y muchos amén, pero la realidad concreta nos dice que no hemos podido ponernos de acuerdo respecto a cómo o cuál o cuáles serán o será esa señal. Que tendrá carácter sobrenatural, yo no tengo ninguna duda. Pero ¿qué cosa se verá o no se verá o se oirá? Yo no he leído ni oído a nadie que lo diga, al menos con un fundamento serio. Si me dicen, tuve una visión de Dios que me dijo que va a ser la señal, campanas, bueno, amén. Yo no soy quien para no creerle una visión a alguien, pero de ahí a tomarlo como doctrina, vamos a ver. Hay que tener en cuenta que en los últimos tiempos hasta los escogidos pueden llegar a ser engañados. Ahora yo pregunto, ¿qué nos cuesta pedirle hoy mismo al Señor en oración
que nos dé luz respecto a eso, para no ser engañados. Se están hablando de nubes raras o de nubosidades singulares, que es la teoría más abundante. Pero eso no hace más que causar un poquito más de confusión, en una época de gran confusión, y no poco temor, te digo, durante los días que hay tormenta. Claro, se pone un poco oscuro el cielo y se nubla todo, y ya hay gente que dice, bueno, este es el fin. Si hubieran aprendido donde tenían que aprenderlo en lugar de aprender otras cosas, y enseñado, los que tenían la responsabilidad de enseñar, que la palabra que aquí se traduce como nube es nipash, N-I-P-A-S-H, nipash, habrían entendido que el significado no es de cumulus nimbus o cirrus, sino nubes de testigos. ¡Wow! Nubes de testigos. Y enviará a sus ángeles, dice el verso 31. No se habla de los serafines o querubines del Antiguo Testamento, Se habla de mensajeros. Porque ese es el vocablo griego usado, y que en muchos textos son humanos. En el Nuevo Testamento, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. La trompeta en la Biblia siempre es equivalente a profeta. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Esto tiene mayor coherencia visto así, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Verdad que no exageramos nada si decimos que esto indefectiblemente es así? Y que su segunda venida está cerca, realmente cerca, a las puertas. Y cuidado, porque no soy, vos sabés que yo no soy, ni nunca fui, de los apocalípticos que se pasan la vida entera diciendo Cristo viene pronto, y no dejando que nadie estudie, trabaje, se case, nada, porque total Cristo viene ya. No, al contrario. Creo que eso ha castrado más de una generación de cristianos. Pero las señales son las señales. Y es posible que Cristo venga pronto. ¿Qué es pronto en términos eternos? No lo sé. Y ahí está lo bueno, que no lo sé. De cierto os digo, verso 34, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, ¿de qué generación habla? Si fuera la de ese tiempo en el que estaba hablando, ese tiempo ya hubiera pasado. Pero la Biblia es un libro vigente y contiene palabra. Y la palabra no está viva, es viva. Porque todo lo que está vivo se muere. Pero como la palabra no se muere, no está viva, es viva, vigente, actual, permanente. Se autorrecrea. Por lo tanto, no es descabellado ni ocurrente suponer que esa generación es la de hoy. Hoy. Tú lees hoy, es hoy. El cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán. Tened cuidado, Las que no pasarán jamás son las palabras que Él pronunció, no las que nosotros o las que a nosotros se nos ocurre decir por diferentes motivos personales nuestros, y entonces que solemos adornar religiosamente con el pomposo rótulo de que es palabra del Señor. Lo decimos así, ¿viste? Esta es palabra del Señor. ¿Por qué? Con la tranquilidad, la serenidad y la normalidad que habla Dios, y nosotros le añadimos una solemnidad que es nuestra. Palabra del Señor. Yo tiemblo cuando alguien dice, tengo palabra del Señor. Pero el día y la hora, verso 36, nadie sabe. ¡Wow! Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Atención con esto, señores distinguidos, difundidores de hecatombes,
que andáis por el mundo en el supuesto nombre de Dios, anunciando finales para fechas determinadas. O a los otros que invitan a ponerse unas túnicas blancas e ir a esperar al Señor en una montaña en un día y una hora prefijada. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Esa es la palabra. Todo lo demás, me atrevo, de mal procede. Me atrevo. Es que estamos en los últimos tiempos. Cristo viene ya, dicen. La pregunta que cabe hacerles es, ¿los últimos tiempos de qué o de quién? Porque si fueran los últimos tiempos de tu vida, con una expectativa final de 80, 90 años, habría que hablar de 5 o 6 años de espera. Pero Dios no está hablando de vos, está hablando de la iglesia. Y utilizando los mismos porcentajes, si la iglesia lleva más de 2000 años, que es de Jesucristo hacia acá, esos últimos tiempos estarían oscilando en los 80 o 100 años. Entonces vos me mirás y me decís, pero entonces falta muchísimo. No lo sabemos, porque tampoco sabemos cuándo empezó a moverse el espíritu del último tiempo. Nadie lo sabe. Ni los ángeles más cercanos al Padre. Solo el Padre. ¿Vas a intentar hacerme creer que te lo ha dicho cuando se pasa toda la Biblia diciendo que no nos es dado conocerlo? Solamente pistas. Buenas pistas, pero pistas, nada más. Dice el verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? Como en los días de Noé. Yo tengo un estudio en mi web, tanto en audio como escrito, que se titula precisamente así, como en los días de Noé. Si querés, después que termines de escuchar esto, o de leer esto, búscalo, léelo o escuchalo si es que está todavía allí, y vas a encontrar todo esto bien delineado puntualmente. Acá solamente puedo decirte algo. Dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Así que lo que tenés que preguntarte es cómo eran los días de Noé. Te lo cuenta, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Quiénes hacían esto? ¿Los llamados justos o los llamados impíos? Los impíos. Los justos estaban construyendo el arca. ¿Sí o no? Sí o sí, como decía mi amigo. Hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Quién entró al arca? ¿El justo o el impío? El justo. El impío seguía de pachanga o de parranda. Verso 39. Y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? Los impíos. Los justos sí habían entendido y se estaban metiendo en el arca. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿A quiénes se llevó el diluvio? A los impíos. Los justos estaban en el arca y el arca flotó y quedaron a salvo. Vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿A quiénes? A los impíos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¡Paf! Al diablo con tu teología y con la enseñanza que recibiste más de la mitad de tu vida de cristiano. No era que el arrebatamiento era para la iglesia y los que se quedaban eran los malos. No hacíamos bromas cuando llegábamos a un lugar y no había nadie, diciendo yo creí que había venido el arrebatamiento y yo me había quedado. Aquí se nos dice que es al revés. Que los que serán arrancados serán los malos y los que quedarán a salvo en el arca serán los buenos. ¿Cómo es esta historia? Esta historia es muy sencilla. Antes del arrebatamiento de la iglesia,
del cual se nos habla en Tesalonicenses, y es cierto, concreto y real, vendrá otro evento no menos impactante e importante, que es el segado de la cizaña. Eso es de lo que se habla aquí, no del arrebatamiento. Eso, lo del arrebatamiento, ocurrirá con los que hayan quedado, porque nunca supimos los que hayan quedado de qué eran, de esto, de este evento. El verso 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Siempre nos enseñaron que el que era tomado era el bueno. Nosotros, la iglesia. Y el que era dejado era el malo. Si habláramos del arrebatamiento, sí, así sería. Pero ya has visto que estamos hablando de otro suceso. Y entonces es al revés. El que es tomado es el impío, y el que es dejado es el justo. Y es lo mismo con el verso siguiente. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, verso 42, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto, entre otras cosas, también incluye a que Dios no se mueve conforme a nuestra cronológica manera de medir el tiempo. Por esa razón, Él puede instaurar tranquilamente una hora de 25 o 26. Una hora 25, más allá de las 24 que nosotros conocemos, una hora 25, una hora 26, para retornar. No tiene por qué ser dentro de segundos, minutos, horas, días, meses o años terrestres y humanos extractados para colmo, de un calendario elaborado por un papa romano llamado Gregorio. Pero sabed esto, verso 43, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Consumir, destruir poco a poco. Ese es el significado literal de la palabra minar. Consumir, destruir poco a poco. Y está usada aquí para ejemplificar la tarea que los ladrones hacen en las casas cuando quedan a su disposición. Y es bastante curiosa esta comparación con un ladrón que en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, se reitera añadiendo que será su venida como la de un ladrón en la noche. Hay temas musicales, hay mensajes, sermones con ese nombre, como ladrón en la noche. Y digo que es curiosa porque un ladrón, quiero que pienses, mi hermano, que no dejes que yo piense por vos. Pensá, vos tenés una mente que Dios te dio para pensar, no para dejar que otro piense en tu lugar. Un ladrón, según cualquier buen diccionario, es uno que hurta o que roba. Lo has leído 1000 veces esto. Entonces yo pregunto y pregúntate, uno que roba, y por eso es llamado ladrón, ¿se lleva algo propio o algo ajeno? Algo ajeno. Se lleva algo ajeno, que no le pertenece. Ahí tenés tu teología tradicional. El Señor vendrá, en principio, para llevarse lo que no le pertenece. ¿Es coherente esto con los de los días de Noé o no? ¿O más coherente con lo que habías aprendido? Igualmente, no entres en confusión por algo en definitiva secundario. Porque Tesalonicenses, por Pablo, dice que habrá un arrebatamiento de justos que serán recibidos por el Señor. Sí, punto. Así será. Esto, en todo caso, deberás incluirlo en el marco de un evento anterior y no formando parte del mismo como se enseña en todos los seminarios, institutos y universidades teológicas del planeta. Por tanto, dice el 44, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto refuerza, si vos querés, mi descabellada teoría de una hora no ortodoxa. Es la hora que no pensamos. Porque para que sea verdad que Él venga
a una hora que yo no he pensado, es notorio que esa hora no está encuadrada dentro de las 24 conocidas que yo puedo pensar, con sus minutos y segundos incluidos. Me puedo pasar un día, como se hacía con las antiguas grabaciones de la hora que se consultaba vía telefónica, y en algún momento voy a decir la hora exacta, pero si es la hora que yo no puedo pensar, no estamos hablando de ninguna de las 24, ¿eh? ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Aquí comienza, a mi entender, a mi humilde entender y saber mediante luz interior del Espíritu Santo, comienza a vislumbrarse la clave para estos tiempos. Porque si yo soy uno de esos siervos fieles y prudentes, estoy por sobre la casa del Señor, pero desde el ángulo y la óptica espiritual, no humana. ¿Me entendés? Por lo tanto, yo no puedo decidir en nombre de ese mandato comenzar a servirme yo de los miembros de esa casa por sobre la cual estoy, sino que debo plantearme de una vez por todas servirlos yo a ellos. Y para hacerlo, tengo el mandato modelo y patrón, darles el alimento a tiempo. ¿Y qué significa darles el alimento a tiempo? Es simple. Significa darles una clase de alimento espiritual que es patrimonio de este tiempo y no de algunos anteriores o recientemente pasados. En suma, lo que te estoy diciendo es cambiar el mensaje. Cambiar el mensaje. Cambiar la predicación. Tomar la palabra rema y dejar de lado las rutinas evangélicas tradicionales, costumbristas y de mero entretenimiento religioso. Esto no significa que tengamos que tomarnos a golpes de puño o puntapiés con aquellos que no están dándole a las ovejas este alimento. Le están dando algo similar, paralelo, imitador, pero falso. No, allá ellos, delante del Señor con sus responsabilidades. Lo que debemos hacer es hacer nosotros, contra viento y marea, lo que no están haciendo otros supuestos y pretendidos siervos importantes. ¿Por qué debemos hacerlo? Por lo que sigue. Verso 43. Repito, verso 46. Mateo 24. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, lo halle haciendo así. Yo tengo que hacer lo que se me ha ordenado sin ponerme a estudiar ni reflexionar si falta mucho, más o menos o poco para que mi señor retorne. Ese no es mi problema. Aquí queda claro que mi mayor problema sería que cuando él venga, no me encuentre haciendo así. Porque como en todo lo demás, aunque a muchos les fastidie o no les agrade hablar de ello, también para esto hay una recompensa establecida a la que podemos acceder solamente obedeciendo. Escucha, verso 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Es lo que leeremos luego en el capítulo 25, donde dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo entendemos, pero no lo podemos ni siquiera imaginar. Yo te pregunto y pregunto masivamente, ¿alguien tiene alguna idea cercana lo que significa estar sobre todos los bienes del reino de los cielos? No hay mente. No hay mente humana que pueda imaginarlo. Como tampoco lo que le suceda al que decida no obedecer. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya está. Esta es la palabra del tiempo presente.
Este es un mensaje nuevo, o al menos el principio de un mensaje nuevo. Que los ministros que tenemos voces escuchadas debemos darle al pueblo. Basta de criticar a pastores, iglesias, organizaciones o ministerios con sus responsables, con nombres y apellidos. A Dios puede placerle restaurarlos y deberemos piarnos la vida pidiéndoles perdón. Basta de hablar de todo lo que se está haciendo mal, porque no es eso lo que a Dios más le interesa o le preocupa. Él tiene especialidad en ser débil por lo que sea o no nuestra obediencia, ya que a partir de ello, o de ella, será o no será que nuestro futuro de eternidad sea en su compañía. Líderes, basta de golpear a sus liderados, basta de abusarse de ellos de todas las maneras posibles y factibles. Basta, los que son y se sienten más grandes, de hacerse servir por los que ellos creen que son más pequeños, porque ya fue escrito que los más grandes van a servir mucho antes que a ser servidos. Basta de inventar teologías y ponerlas en supuestas Biblias y como palabra de alguna clase desconocida de dioses, con la finalidad de favorecer posiciones personales y conveniencias ministeriales y económicas. Dios tiene una sola palabra, una sola doctrina y una sola enseñanza. Ya la escribió en la Biblia, esa misma Biblia que todos tenemos. Algunos menos leemos, otros mucho menos profundizamos, y los menos de los menos de los menos se atreven a vivirla. El nuestro, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es el Dios castigador que inventó e implantó el catolicismo romano, no. Pero eso no quiere decir que nuestro Dios sea un ser débil o incapaz de hacer justicia con todas las letras. Dios es justo, Dios es fuego consumidor. Por lo tanto, si ese fuego necesita llegar con alguna clase de castigo, ni lo dudes que ese castigo llegará tal como lo has terminado de escuchar, y si me acompañaste con tu Biblia, también leer. Hasta aquí llegamos con Cuando la Tierra se mueve. Segunda entrega especial. Creo que van a venir más, de acuerdo a lo que el Señor me vaya dictando. Mientras tanto, vamos a seguir con estas palabras del siglo XXI, porque son, creo, un complemento a lo que viene ahora. Por eso el Señor me lo marcó antes. Yo voy a seguir con esos estudios breves, pero ahora quizá con con más periodicidad, vaya intercalando estos especiales que son grabados exclusivamente para levantarlos ya, porque Dios está hablando hoy. Y ni a vos ni a mí nos interesa saber qué dijo ayer, solo como forma de recurso histórico, pero nos interesa a todos, los hijos de Dios, que consideramos ser genuinos, sinceros, fieles y verdaderos, saber lo que está diciendo nuestro Padre hoy y ahora. Como de costumbre, si tenés consultas o dudas, podés escribirme a tiempodevictoria@yahoo.com.ar. Ese es nuestro correo. Nuestra página web, ya la conocés, www.ministeriotiempodevictoria.com. Ten en cuenta, cuando la Tierra se mueve, está diciendo algo más que lo que marcan los sismógrafos. Es el recurso técnico, que sirve para protegernos, para cuidarnos, para alertarnos. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que apelar a los recursos espirituales, que para eso nos lo han sido dados. Dios te bendiga.